Primero, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar. Un agradecimiento muy especial a la Seccional Buenos Aires que organizó el evento y a su secretario de Cultura, el compañero Fagiani, que está por ahí. Un aplauso para él. Para todo el equipo de la Seccional. Bueno, Matías, que es nuestro secretario de Cultura, no puede estar, que era quien me iba a acompañar también, porque hoy tenemos una actividad prevista en la bancaria con la Fundación Friedrich Ebert, que además está con el grupo de economistas nuestro, el grupo MATE de Sergio Arelovich, haciendo una presentación sobre algunos temas económicos y sociales en la Argentina. Como el que tenía que abrir en esa exposición era yo, y la verdad que era más importante presentar el libro, Matías me está supliendo ahí, por eso no está presente hoy. Nosotros hemos querido presentar nuestro libro de los 100 años de historia de la Asociación Bancaria en un lugar tan emblemático como la Feria del Libro, por una sencilla razón. Queremos que quede reflejado en las crónicas del tiempo que esta conducción, que somos todos en la Asociación Bancaria, independientemente del cargo que tengamos cada uno o que no tengamos, pero militantes todos al fin, decidió poner en valor la historia de la Asociación Bancaria reflejada a través de un centenario y que quedara reflejada en la exposición de este hermoso libro que se hizo a pulmón y que debo reconocer en Matías y en su equipo y en la ayuda que le dieron todas las seccionales recopilando información en cada seccional, la posibilidad de haber construido, aunque sea mínimamente, nuestra historia. Muchas veces nos hemos planteado cuál es la fecha que uno tiene que conmemorar en una organización. Si es la fecha establecida en los papeles que empezás a funcionar como tal organización, o si lo es la fecha del inicio de la lucha. Claro que por nuestra formación política, sindical, de militantes, siempre vamos a creer que es cuando se inicia la lucha. Pero permítanme no tener una opinión distinta, sino complementar esa opinión diciendo que cada fecha siempre es importante. Cada fecha tiene que ser icónica, porque cada fecha fue un granito de arena en la construcción de una historia, como lo es la de la Asociación Bancaria o la de cualquier otra organización. Entonces, tenemos que poner en valor cada una de esas fechas, porque si bien el inicio de nuestra historia fue la lucha de la huelga del 19, la primera huelga bancaria que hicimos el centenario, no sé si está por ahí Andrés Fernández, que escribió un hermoso libro. Allá está Andrés, querido. Muchísimas gracias por tu aporte a la organización, de haber escrito y recopilado lo que fue la... Acá tenés lugar para sentarte, Andrés, por favor, adelante. Pasá. Háganlo pasar al compañero. Andrés es un compañero nuestro, bancario, creo que preside o conduce la agrupación peronista más vieja que tiene la organización, que es la del Banco Provincia, que es una de las más viejas agrupaciones que tiene política en nuestra organización. Decía... Claro que ponemos en valor la lucha y claro que ponemos en valor, por supuesto, esa lucha. Como también ponemos en valor... Ahí llegó Matías. Bueno, un aplauso para Matías. Justo le estaba diciendo que había una demora o quizás tenías que estar allá supliéndome. Por favor, traigan una silla. Estaba comentando que estaba lo de la fundación allá y... Bueno, como decía, como también hay que poner en valor que un 6 de noviembre de 1924, aquellos dirigentes bancarios que decidían emprender la lucha desde una posición más organizada, decidían suscribir el acta fundacional y 1.500 trabajadores bancarios se volcaban masivamente a firmar su afiliación, con la connotación que tenía en esos tiempos, donde no había una actividad sindical tan formal, organizada, o quizás tan orgánica como le da la impronta del peronismo con posterioridad a la organización sindical. Ustedes van a encontrar en el libro un recorrido histórico de todo, desde los primeros indicios de organización,
con el tema de la caja de jubilaciones. Nuestra primera interna, los 2 años que se había hecho la caja de jubilaciones, había elecciones y habían 2 sectores en puja, que fiel al estilo como tiene que ser un dirigente sindical, se corrían por izquierda. Unos decían conseguimos la ley de jubilaciones y había que ponerla en vigencia, y otros que decían además de esto es el momento de discutir el empleo porque hay despidos incausados en el sistema y tiene que ser la oportunidad de discutir. Bienvenidas sean siempre estas discusiones en la organización, porque señal que estamos siempre del lado de los trabajadores. Van a recorrer también la creación de clubes, la creación de mutuales, las primeras seccionales que se constituyeron en la República Argentina, cómo fueron sus conducciones, cómo fue el derrotero que tuvieron a lo largo del tiempo en todas sus luchas. Por eso le pedimos a cada seccional de la Argentina que pudiera en cierta medida acompañar fotos, historias actuales y anteriores que nos sirvieran para este compilado que termina siendo la historia de nuestra organización sindical, que aprovecho nuevamente ahora que estás, recién lo había hecho, agradecerte el gran trabajo que vos y tu equipo hicieron para que esto fuera posible, porque es un trabajo de militante por sobre todas las cosas. No hay grandes plumas, salvo la de Matías y sus compañeros, no hay plumas contratadas tampoco, no hay archivo histórico que se le haya resistido a nuestros compañeros porque fueron a golpear en todas las puertas, en el Banco Central, en el Instituto Jaureche, en todos los lugares. Yo decía, permítanme una disgregación en esto, cuando leía tanto esto como leí los 100 años de la primera huelga bancaria que hizo Andrés, y me los imaginaba a mis compañeros militantes y bancarios queriendo escribir la historia del sindicato desde la perspectiva de la organización y de los propios trabajadores, no de un historiador o investigador científico contratado para tal efecto, cuando leía y encontraba que se había hecho una asamblea en la sociedad italiana y de golpe veía una foto. Un día le pregunté a Andrés, ¿y cómo hiciste? Me dice, bueno, yo leí que estaba en la sociedad italiana y me fui a la sociedad italiana actual y pedí ver cómo eran los salones, porque la construcción sigue siendo más o menos la misma, y cuando vi dije, acá caben 600, entonces acá se hizo la asamblea y sacó una foto y pudo graficar en el tiempo. Cuando veo este hermoso laburo que hicieron los compañeros acá, que es por inteligencia artificial haber conseguido, con fotos y demás que teníamos de aquel momento, la entrega del primer carnet de afiliación en la organización sindical. Y digo, bueno, qué buen laburo que hacemos cuando lo hacemos desde el alma, del corazón. Hay una frase que a mí me conmovió mucho de toda la historia que se ha escrito acá, que la escriben los compañeros en el libro, que dice, cuando firmaron el acta, firmaban con la mano, con el alma y con el corazón. Creo que esa es la piedra basal de la construcción de lo que ha significado esta organización a lo largo de los 100 años. Además de firmar con la mano, porque era un instrumento público, le pusieron la firma con el alma y el corazón para construir una organización sindical que durara en el tiempo. Y a través de este libro transitamos esa huelga del 19, que arrancó primero con algunos atisbos de organización por el tema de la caja de jubilaciones del Banco Provincia, que continuó con reclamos puntuales que tenían que ver con lo salarial, con algunas condiciones de trabajo, que termina incorporándose la mayoría de los bancos, liderados por el Banco Español en ese momento, pero que terminan incorporándose la mayoría de los bancos a esa huelga, y termina siendo una huelga nacional de bancarios, y cuando elaboran su petitorio, tienen la claridad y la sabiduría los dirigentes de aquella época de anteponer por sobre todo a la organización. Y me quiero detener en este punto porque después que terminemos la presentación quiero hablar un poquito de política, pero quiero que presten atención en eso. Antepusieron por sobre todo la organización. El reclamo original, que era la caja de jubilación, el reclamo original que podía haber sido salario o condiciones, no es que pasó a un segundo plano, hubo otros de mayor envergadura. Y el primer punto de esos 20 y tantos puntos del petitorio era el reconocimiento de una organización sindical de trabajadores bancarios en la Argentina. El segundo punto era el reconocimiento de los delegados sindicales que representaban a los trabajadores. Y después
venía de acuerdo al orden un convenio colectivo, una negociación colectiva para tener un convenio colectivo que mejorara los horarios, la jornada de trabajo, las condiciones de trabajo. Vaya que si eran inteligentes. ¿Por qué? Porque sin organización no hay nada. Sin organización vamos a ser presa fácil siempre del capitalismo, del sector empresario y de los sectores gubernamentales cuando no nos son afines desde el punto de vista ideológico. Un trabajador en soledad no es más que una presa fácil del capital y más del capital financiero, que es uno de los capitales más crueles y salvajes que pueden existir en el mundo capitalista. Por eso, la impronta que le pusieron de primero la organización, segundo, defender y darle la representatividad a los dirigentes que iban a encabezar las luchas, porque era la representatividad genuina y democrática de los trabajadores que elegían quienes estaban más aptos, capacitados, con mayor coraje, decisión, fuerza, fe, esperanza de llevar adelante un proyecto de reivindicaciones que necesitaban y después sí, todas las reivindicaciones de los trabajadores. Ustedes que provienen de un origen peronista, la mayoría, saben, como decía el general, que la organización vence al tiempo. Y es así como desde la organización nosotros pudimos construir la bancaria que hoy disfrutamos la mayoría de los bancarios al sentirnos orgullosos de tener el sindicato que tenemos. Por ese inicio, que primó por sobre todas las cosas una organización antes que los intereses individuales y a veces egoístas y a veces mezquinos, otras aspiraciones legítimas que podemos tener los dirigentes. Bueno, esto nos trajo como consecuencia, como decía, que van a haber un sinnúmero de luchas que están reflejadas ahí. Esta del 19, que nos costó casi 700 trabajadores despedidos, Andrés creo que ese era el número, entre ellos los dirigentes sindicales que encabezaron la lucha. Se van a encontrar con la huelga del 58, que fue de 52 días, que tuvo 700 detenidos bajo la dictadura de Aramburu, y Aramburu sacaba un decreto, me lo anoté porque no quiero equivocarme en el texto, sacaba un decreto que decía y declaraba el estado de movilización de los empleados bancarios, ley bajo tiempo de guerra. Esto implicaba que si no cumplía las órdenes, no era juzgado por un tribunal común, sino era juzgado por el Código Militar, por la justicia del Código Militar. A eso llegaron porque no podían quebrar la huelga de los trabajadores y la lucha de los trabajadores bancarios, que llevó 52 días, nos costó cesanteados y nos costó detenidos por doquier. Después vino la huelga del 59, que fue por el Plan Conintes de la época de Frondizi, que nos costó 5.000 trabajadores cesanteados. Esa huelga, que a los bancarios no solo le costaba a los trabajadores cesanteados, sino que también los sometían a la condición indignante de llevarlos en camiones militares a los cuarteles del ejército y que los ponían visibilizados ante el grueso de la sociedad para que los vieran que se los estaban llevando detenidos, y cuando ingresaban en los cuarteles lo primero que hacían era raparlos, los pelaban, como una cuestión de indignidad para que se sintieran indignos, no indignos, para que se sintieran vejados, como que el poder decidía que estuvieran detenidos y vejados hasta en su corte de pelo para poder sodomizar al resto de los trabajadores y privarlos de esa fuerza que da la lucha organizada. Bueno, todas esas luchas se fueron sorteando. Y todas las luchas tenían un mismo componente, siempre eran por un convenio colectivo que respetara las condiciones de trabajo de los trabajadores bancarios y las trabajadoras bancarias de la República Argentina. ¿Cómo no reconocer a la primer compañera que fue afiliada y a la primer congresal de nuestra organización sindical? ¿Cómo no reconocer al primer afiliado? ¿Cómo no reconocer a los primeros dirigentes como los tenemos ahí puestos cada uno dentro del Salón Malvinas, los primeros dirigentes que nos organizaron? Y seguramente van a seguir habiendo reconocimientos en ese Salón Malvinas, porque creo que nos hemos quedado cortos en muchos reconocimientos, porque tenemos reconocimiento a los propios que tenemos que hacer también, y también tenemos reconocimiento que hacer a quienes nos ayudaron. Yo aprovecho para decirle algo, lo había hablado con algunos compañeros
primero lo habíamos hablado ahí en el Congreso con Carlos, después lo hablé con algunos otros compañeros, cómo poner una placa y convocar a nuestro Salón Malvinas a reconocer a Héctor Recalde, que fue un abogado que le devolvió dignidad a los trabajadores argentinos en un periodo donde se sancionaron más de 80 leyes, ninguna vergonzante y todo a favor. Y es algo que tiene que hacer nuestra organización, porque fue nuestro abogado y porque fue un firme defensor de los derechos de los trabajadores. Después vino, como todos los procesos militares, el más sangriento, cruel y asesino de los procesos militares, que es el del 76, donde casi 300 compañeros nuestros fueron desaparecidos, miles cesanteados, decenas de miles cesanteados, miles que tuvieron que estar en el exilio, compañeros que sufrieron la tortura, compañeros que no volvieron físicamente, pero nos acompañan todos los días en la imagen y semejanza de nuestras luchas. Y también la Asociación Bancaria tiene un hito de lucha o es una fecha icónica. Por eso digo, si bien las fechas para recordar deben ser siempre cuando se inician las luchas, son tantas que nosotros tenemos que valorizar todas las fechas que tiene nuestra organización, porque fueron todas parte de una construcción de una organización sindical que hoy es una de las más fuertes y poderosas de la Argentina y que es faro de referencia muchas veces del resto de las organizaciones y de parte de la sociedad que ve reflejada en la militancia bancaria, en su dirigencia y particularmente en el protagonismo que le dan sus trabajadores, el anhelo de lo que les gustaría tener como organización sindical. Miren, el libro, más allá de reflejar esos 100 años de historia, viene a aparecer en un momento que yo lo considero trágico en la República Argentina, porque nos toca un gobierno que de todas las derechas en el mundo es la más delirante de todas, porque es cierto que hay gobiernos de derecha o los sectores neoliberales de derecha ganan en distintos países, pero aparte de tocarnos el más de derecha, nos tocó el más delirante, la derecha más delirante de todas nos tocó a nosotros, en donde parecieran un abanico o un limpiaparabrisas que va de derecha a izquierda manteniendo un discurso libertario como si nada. Eran cultores de la libertad de mercado, pero aman a Trump, que tiene una economía cerrada. Eran cultores de, bueno, tiene tanta mala suerte este muchacho que se hace judío y le toca un papa ahora que es de Estados Unidos. Es decir, se vuelve judío en un momento en donde el papa era argentino y donde ahora le ponen un papa de Estados Unidos, ¿no? Creo que peor no le puede ir cada vez que toma una decisión este muchacho. Pero además de eso, porque vino a imponer una cultura de la crueldad, vino a imponer una cultura de la angustia, en donde la zozobra es la moneda corriente con la que todos llegamos cada uno de los días que terminan nuestras casas. Hoy me escribía una compañera de otro sindicato porque vio la publicación que había subido respecto a lo que pasó ayer con Ficha Limpia, o la denominada Ficha Limpia. Me llamó para felicitarme por el tuit que habíamos subido y me decía, ¿y cómo está? Y le digo, y en términos generales bien, después vemos. Me dice, ¿cómo en términos generales bien? Y sí, si me preguntan, tengo salud, tengo mi familia bien, tengo mi amigo bien, pero no es la realidad que le pasa a todos. Al contrario, creo que nosotros llegamos angustiados más por lo que le pasa a los demás, además de las incertidumbres que tenemos nosotros, que por lo que nos pasa propiamente a nosotros. Y ahí es donde digo, esa cultura de la crueldad ha hecho que cambie la forma no solo de administración, sino de concepción del Estado, tal y como lo hemos interpretado siempre los argentinos. Nosotros hemos interpretado siempre un Estado presente, hemos abogado y luchado y defendido un Estado social en donde el reconocimiento en lo social es casi un ejemplo y un orgullo para todos los países de Latinoamérica que miran y se reflejan en la Argentina, en sus derechos laborales, en sus derechos sociales conquistados, en su misma vocación de defender la política como un instrumento de transformación de la sociedad y no simplemente como un instrumento avaro y egoísta de los dirigentes para llegar a un cargo, que sí existe, pero la política sirvió para transformar la sociedad en la Argentina. Entonces, eso lo vemos atacado fuertemente
por el presidente de la Nación cuando él dice que libra una batalla cultural. Yo creo que no libra una batalla cultural, él vino a cambiar los paradigmas de la Argentina, creyendo que la historia nació con Alberdi y la Constitución alberdiana, que no tenía derechos sindicales y era parte de la esclavitud de aquel momento. Hubo un periodo de tiempo donde fue todo malo y hoy inicia la historia nuevamente porque él llega al poder. Nosotros no entendemos eso. Tenemos distintos orígenes, peronistas, radicales, socialistas, pero todos nuestros orígenes tienen que ver con que la política fue la que transformó la realidad donde la oligarquía mandaba en la Argentina al límite que te pagaban con los vales de patrón Costa para que le compraran el propio almacén del propio tipo que te explotaba 14 horas en la Argentina. Y eso lo logra en un principio el socialismo y el radicalismo, lo logra fuertemente el peronismo con la organización, y nosotros no tenemos por qué permitir que ese discurso y el discurso de este presidente y sus acólitos se imponga en el debate público. Orgullosos tenemos que salir a defender todos esos años de gestión del Movimiento Nacional y Popular, aún con sus errores, aún con sus internas y aún con sus diferencias. Porque la grandeza del país la construyeron los trabajadores, la construyó el movimiento obrero y la construyeron los partidos políticos nacionales y populares, no la construyó la oligarquía en la Argentina. Y esa cultura de la crueldad se expresa en distintas cosas. Se expresa, fíjense un detalle, ataca más fuertemente cuando disminuye el presupuesto a los sectores pensantes de la Argentina. Ataca el presupuesto universitario, ataca a los docentes, ataca a los científicos, ataca a la cultura. Está claro que lo que vino a romper es el paradigma, porque el paradigma es todo aquel que piense es un peligro para los libertarios y es un peligro para la política neoliberal, entonces hay que destruir la cultura, el pensamiento, la ciencia y la técnica, porque nos quieren no solo de rodillas, sino analfabetos y sin capacidad de debate y discusión para poner un discurso hegemónico delante que sea el que conduzca los destinos de la nación argentina. Esa por un lado de la política de la crueldad. La otra es que ese estado social de la Argentina fue reemplazado por un gobierno de corporaciones. No gobiernan la política, no gobiernan los actores sociales, ni gobierna parte de la comunidad económicamente activa de la Argentina, si le quieren dar un nombre más técnico. La Argentina la gobiernan las corporaciones que se han loteado las actividades de las áreas y los ministerios, las secretarías, de acuerdo a sus necesidades corporativas. Y cuando, además del poder lógico y natural que ejerce y tiene las corporaciones por su peso propio, que es el poder económico y el del capital, mucho más graves aún cuando además tienen la lapicera de la legalidad del Estado. Quiere decir que hoy las corporaciones gobiernan no solo por el poder que tienen al ser parte tremendamente poderosa con el capital, sino que también lo hacen desde la gestión del Estado. Y cuando las corporaciones gobiernan, su sombra oscurece no solo lo público, sino la vida privada de las personas. Porque son ellos los que definen cuánto vale la tarifa del gas que paga un obrero desde la lapicera de un ministerio de energía, y son ellos los que cobran la tarifa de gas cuando son los mismos dueños de las empresas de gas, luz, agua en la Argentina. Quiere decir que cuando la corporación gobierna desde el poder económico y el capital y gobierna desde la legalidad del ejercicio del poder en el gobierno, su sombra oscurece el futuro de la nación y oscurece no solo el futuro institucional, sino el de la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Esto es sumamente grave, porque aleja el Estado social tal y cual lo conocimos, lo aleja del pensamiento de la sociedad, y de golpe nos empezamos a sentir culpables, mediocres y fracasados porque, y es nuestra culpa que no llegamos a fin de mes. O a lo mejor alguien no siente culpa cuando ve que un niño no come a fin de mes porque su familia no llega a fin de mes con lo que gana un padre, una madre o el conjunto del grupo familiar. Y no te tenés que sentir culpable. El que se tiene que sentir culpable es quien impulsa ese tipo de políticas que hace
que la sociedad no pueda llegar una familia a comer dignamente. No estoy hablando de otro tipo de necesidad que no sea la básica de comer, la necesidad básica de comer. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que reverdecer esta lucha de 100 años, es ahí donde yo pongo en valor el esfuerzo de cada una de ustedes y cada uno de ustedes como militantes de esta organización. Porque nosotros hemos mal acostumbrado, no sé si no es mal acostumbrado, en realidad hicimos lo que teníamos que hacer, pero pareciera que se volvió una mala costumbre que hace que muchas veces nuestros compañeros que están bien, que su salario es de los 3 mejores salarios de las actividades de la República Argentina, que su salario está por encima de cualquier línea de pobreza, que tienen la posibilidad de progresar, proyectar, seguirse de vacaciones, que tienen actualizaciones periódicas que no le permiten perder contra la inflación y a veces le permiten ganar un manguito más cuando sacamos algún bono extra, cuando sacamos un bono por el día del bancario, cuando sacamos un bono por el aniversario del banco, cuando logramos un derecho. Pareciera ser que eso es natural y lo incorporamos y lo tomamos dentro de nuestro activo, lo cual está bien. Lo que está mal es no darse cuenta que la realidad del resto de los argentinos, de gran parte del resto de la sociedad, es absolutamente distinta y nosotros no podemos ser tan indolentes de no ser parte de una lucha mancomunada para que al resto de los trabajadores les vaya tan bien como a nosotros, porque si no va a ser cuestión de tiempo que al revés a nosotros nos vaya tan mal como a ellos. Porque si cae la actividad económica, si caen los salarios, si cae el empleo, son menos cuentas que nosotros administramos, son menos préstamos que damos, son más préstamos o tarjetas que ingresan en mora y generan quebranto y empiezan a haber despidos en nuestra actividad. En la medida en que no interpreten los compañeros y compañeras que les va bien, que tienen que tender la mano solidaria, amiga, fraterna y comprometida con el resto de los trabajadores, la sociedad no tiene destino, porque el destino lo construye precisamente el amor, la fraternidad y sobre todas las cosas el compromiso de luchar para que la patria sea el otro y para que el otro sea mi hermano y no sea el pobre al que yo cuestiono porque alguien le da un plan social, como muchas veces pasa con muchos trabajadores. Nadie quiere vivir de un plan social en la Argentina. Esta discusión la he dado un montón de veces. Cuando dicen, bueno, pero no trabajan, es más fácil no trabajar, cobran igual que si trabajaran, que si no trabajaran. Yo los invito a que le pregunten a cualquier compañero y compañera trabajadora que no tiene empleo y tiene que recibir una ayuda social del Estado, si él no le gustaría tener un empleo digno, bien pago, con condiciones de trabajo y con seguridad social. Seguramente le va a decir que sí, y seguramente va a tener la felicidad de poder llegar a su casa después del trabajo, cansado, pero con el dinero suficiente para que su familia viva dignamente. Nadie en su sano juicio va a pretender vivir de un plan. Al contrario, muchas veces lo sienten hasta con indignidad porque básicamente somos todos trabajadores, tengamos o no tengamos empleo. Entonces, creo que si hay una tarea militante para poner en valor los 100 años de historia de la bancaria, es que cada uno de nosotros trabajemos firmemente, fielmente, por esa posibilidad de que ese mundo mejor sea para todos y no sea para una isla. Nos tenemos que sentir orgullosos de cómo representamos a nuestras trabajadoras y trabajadores, pero no alcanza con eso. Tenemos que tratar de militar y hacerle entender a cada compañera y a cada compañero que en estos tiempos de dura crisis, en donde más de la mitad de la población es pobre, en donde 1 de cada 10 mujeres se van a jubilar en la Argentina porque no tienen aporte y le suspenden una moratoria previsional. Moratoria que se la dan a los evasores que no hicieron los aportes, pero no se la dan a las trabajadoras a las que no le hicieron los aportes. Que 3 de cada 10 argentinos, hombres solamente, se van a jubilar en la Argentina. Que el 70% de los pibes en la Argentina muchas veces no tiene para las comidas necesarias para su normal crecimiento. Que muchos de ellos van a tener sus capacidades inclusive cognitivas o las capacidades que quieran disminuidas con relación a otros precisamente por el hambre. Y que muchos de esos compatriotas nuestros, futuros hombres y mujeres de la patria, no van a tener el mismo principio de igualdad para discutir un empleo, una profesión o la posibilidad de estudio
esa Argentina no es por la que nosotros tenemos que bregar por más que nuestros compañeros estén bien. Por eso decía que nosotros cuando decidimos escribir este libro, como seguramente cuando hablé con Andrés para acompañarlo en el proyecto colectivo que él tenía, porque no era personal, porque me vino a hablar al sindicato que quería hacer esto y hacerlo junto con el sindicato de los 100 años de la primera huelga bancaria, nosotros lo hicimos con un objetivo, y es que nosotros no somos cultores de dejar en el cementerio del olvido las luchas de nuestra organización, porque son, en definitiva, no solo nuestra historia con aciertos y errores, sino que somos custodios y somos continuadores del legado de esos 700 que echaron en la huelga del 19, de los que despidieron y detuvieron la huelga del 58, de los 5.000 despedidos más todos los detenidos en la huelga del 59, de nuestros miles de compañeros despedidos en la dictadura, de nuestros 300 compañeros desaparecidos. Nosotros somos continuadores de ese legado y no podemos defraudar esa historia quedándonos en un pequeño mundo de simplemente nos va bien a los bancarios y a partir de ahí no importa lo que pase con el resto de la sociedad. Miren, a veces nos preguntan por qué lo hacemos y ustedes saben que es un debate instalado de que si debemos actuar o no en política los dirigentes sindicales. Y entonces te empiezan, bueno, pero están en política, y bueno, porque este está con el peronismo, el otro porque es radical y se volvió peronista, y porque no sé qué y no sé cuánto. ¿Saben qué? Creo que cada uno de nosotros no solo tiene respuesta, sino que además tenemos espalda, y quienes más somos criticados por eso, porque también tenemos actividad política, tenemos mucha espalda para aguantar esa crítica. El primer presidente de bloque del justicialismo en el gobierno de Perón fue un bancario, fue un trabajador bancario. Tuvimos diputados y diputadas con anterioridad bancarios, y tuvimos el orgullo de tener 3 dirigentes de la bancaria en ejercicio del cargo, más 2 bancarios más. Una compañera del Banco Ciudad que era diputada, que venía por los movimientos sociales, que terminó su mandato hace poco, Carlito. Natalia era la compañera Natalia. Y además, bueno, sabemos que nuestro compañero Carlos Heller siempre dice, yo no soy CEO de ningún banco, soy empleado bancario. Entonces llegamos a ser 5 bancarios, de los cuales 3 éramos parte de la organización en el Congreso. Y uno dirá, ¿y qué se creen? ¿Que cuando nuestro gobierno eliminó el impuesto a las ganancias es porque tenía solamente ganas de hacerlo y tener una actitud electoral? No, porque le taladramos la cabeza a los diputados sindicales, particularmente los bancarios que estábamos ahí. Es más, un mes antes o 2 meses antes había votado yo en contra de mi propio bloque cuando quisieron afectar con ganancias, yo no, todos los que éramos dirigentes sindicales lo hicimos, que votamos en contra del bloque cuando querían imponer ganancia a los trabajadores judiciales, porque no eran los jueces, eran los trabajadores judiciales. ¿Y cómo íbamos a sostener un discurso coherente diciendo que el salario no es ganancia y por otro lado, detrás de los jueces le estábamos haciendo pagar a todos los trabajadores del Poder Judicial? Y claro que costó hasta internamente, pero los bancarios ¿qué piensan? Y las bancarias ¿qué piensan? Que no fue porque estábamos sentados discutiendo ahí, fue por eso. Cuando en este gobierno, que tiene una construcción de mayoría variada, variopinto de diversos espacios que le permiten, siendo una minoría, sacar leyes como han sacado, se discutió la ley base. La ley base tenía 3 componentes para perder derechos: derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos organizacionales. Y además la prebenda de que el sector empresario se le limpiaran todas las multas y sanciones por tener trabajadores no registrados. Es cierto que avanzaron con algunos derechos individuales, pero el que más buscaban, que era el sistema indemnizatorio argentino, quedó sujeto a que fuera un fondo de cese en acuerdo en el convenio colectivo de trabajo. Quiere decir que para que exista una disminución de la indemnización, tiene que haber dirigentes que traicionen, muchachos y muchachas. Y acá, al día de hoy, en la bancaria no claudicó nadie y no hay ningún fondo de cese de actividades. Acá sigue habiendo indemnización. Tal y cual ha sido la ley de indemnizaciones en la Argentina.
Sí avanzaron con algo que fue el despido discriminatorio que ante la ley permitía que el trabajador o cobrara una indemnización agravada o tuviera la posibilidad de pedir la reincorporación o restitución en el lugar de trabajo. Lamentablemente consiguieron los votos para eso y hoy en la Argentina, producto de esa ley del presidente Milei, su partido político y a su vez quienes lo acompañaron, el radicalismo, los del PRO, algunos partidos provinciales y algún espacio del centro muy diverso que anda ahí dando vuelta, les permite despedir a los trabajadores y a las trabajadoras y después uno tiene que ir a comprobar la discriminación en la justicia y si logra comprobarla, con pagar un poco más se puede discriminar. Fíjense qué loco, ¿no? Hoy, ahí me acaban de pasar el despacho, parece que lo tratamos la semana que viene, el tema de la quita de la cuota solidaria en la Comisión de Legislación del Trabajo. Hay 6 despachos directos y 4 que se dice, técnicamente se ponen a la vista porque no solo tiene esa cláusula, sino que tiene un montón de cláusulas, todas son pérdida de derechos de los trabajadores. Bueno, cuando uno mira eso, los 10 proyectos dicen que es para fomentar la libertad sindical, que los trabajadores puedan elegir si pagan o no pagan una cuota, que los trabajadores tengan mayores libertades. Ah, bueno, pero si un trabajador quiere discutir y tener libertad sindical, mañana lo echan, producto de la ley que ustedes votaron, para que los echen y después le paguen un poquito más, porque lo van a echar por una actividad sindical, por discriminación política, de sexo, qué sé yo, de religión, de cuerpos, por todo eso se puede echar, inclusive por la actividad sindical. A partir de ahora te pueden echar y te pagan un poquito más. Entonces, por un lado hablan de libertad sindical y por otro permiten que quien quiere ejercer la libertad sindical pueda ser despedido. Esas son las cuestiones que están en discusión. No pudieron avanzar con los convenios colectivos. Están tratando a través de estos proyectos de incorporar esos 4, donde se pierde el principio de ultraactividad, donde se pierde el principio de irrenunciabilidad de los derechos, donde se pierde, entre otras cosas, el tema de la cuota solidaria, se meten con la reelección, es decir, se meten a decir cómo tenemos que elegir a nuestros dirigentes, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones y cuánto tiempo pueden durar en sus mandatos. Nadie habla de cuánto tiempo pueden durar en su mandato los mismos diputados que van a votar, que tienen reelección indefinida, ¿no? Pero de la de ellos no hablan de los sectores empresarios, que se repiten, ustedes saben que siempre son los mismos los que están en la misma Cámara, pero nosotros sí, y tenemos que hacer un cambio sustancial. Desde el primer delegado hasta el secretario general, nadie puede tener más de una reelección en algunos casos o ninguna reelección en otro. Quiere decir que lo que intentan es vaciar las organizaciones sindicales seccionales. No hay posibilidad fáctica de hacer cada 2 años un recambio de todas las estructuras sindicales, de todas las actividades de toda la República Argentina. Entonces nos quieren sin derechos individuales para luego atacar los derechos colectivos y para luego atacar los derechos asociacionales. Esta es la Argentina que nos plantea este gobierno de la crueldad, que mientras tanto sigue despidiendo gente, sigue cerrando, y como puse hoy en el mensaje de tuit que mandamos, lo hacen fechas emblemáticas. Decide eliminar el Ministerio de la Mujer un día antes de la conmemoración del Día de la Mujer. Decide mandar la desafiliación a una organización sindical que no pueden porque es una intromisión que vulnera el convenio 87 de la OIT, porque el convenio 87 es donde es la relación del Estado con los sindicatos, lo vulnera y permite la desafiliación a través de un clic en una pantalla cuando eso es una disposición de los estatutos de las organizaciones sindicales, y lo hace un día antes del 1 de mayo. El mismo que no fue el año pasado al acto de Malvinas, la vigilia que se hace todos los años en Tierra del Fuego, los compañeros del sur, ahí está Walter, saben que se hace todos los años, pero sin embargo el 2 de abril recibió a la comandante Richardson, de la comandante para el Cono Sur, para hablar de la instalación de una base norteamericana ahí en el límite de nuestro país, no sé para qué cosa. Es el mismo que ayer, que se conmemoraba el natalicio, ni más ni menos que De Vita, decide por un lado el cierre del Instituto Juan Domingo Perón, que ha sido un ícono de la historia argentina,
y ningún gobierno se animó a tratar de cerrarlo, ni siquiera el de Macri, lo podían asfixiar con presupuesto, pero nadie se animó a cerrarlo. Él decide cerrarlo y decide dar tratamiento en el Congreso de la Nación al proyecto que ellos denominan ficha limpia, que tenía nombre y apellido y era para proscribir a Cristina y en todo caso también a Menem, que está muerto y no pueden proscribirlo, pero tenía nombre y apellido. Pareciera ser que era: no queremos jugadores en la cancha que alteren la posibilidad. Entonces nos dicen cuáles son los derechos que tenemos que tener, quién nos tiene que representar y por quién podemos votar y por quién no en la Argentina. Ese es el escenario de la crueldad. Por eso digo que cuando tomamos la decisión de formularnos, realizar este libro, era precisamente que había que hacerlo sí o sí porque era un año trágico para la Argentina. Un gobierno de la crueldad que además vino a arremeter contra todos los derechos, contra la construcción de una sociedad que se construyó de los partidos populares, primero con la primera elección sin fraude en la Argentina, que es la que lo impone a Hipólito Yrigoyen como presidente de todos los argentinos, con una construcción social a partir del peronismo sin precedente en toda América Latina y en gran parte del mundo, con una construcción democrática cuando viene Alfonsín y decide juzgar a las juntas militares, con la continuidad de los derechos que Néstor y Cristina le dio a un proceso de interregno que gobernó la Argentina con el neoliberalismo, primero con un supuesto peronismo que era el menemismo y después con un supuesto radicalismo que fue la alianza con De la Rúa, y nos volvieron a restituir derechos y generaron conciencia en la sociedad de la importancia de participar en la política, de la importancia del Estado como regulación de las relaciones no solo económicas, sino políticas y sociales de una sociedad. Entonces, en fechas emblemáticas, decisiones provocativas que tienden a generar, con su discurso violento, más violencia en la sociedad. Miren, yo no quiero que se tome como una amenaza, porque sé que cuando se viralizan videos y demás te hacen los recortes y uno queda a veces como un salame o como un violento, como cualquier cosa. Pero quiero ser muy claro, porque esto no lo resuelve una persona que habla desde acá, desde un congreso, desde una tribuna sindical o política. Lo resuelve la sociedad. Y cuando uno impregna a la sociedad de un discurso violento, alienta la violencia, provoca que haya linchamientos populares a los líderes que se oponen a las políticas del neoliberalismo, cuando viene el derrotero y empiezan a irle mal las cosas porque son cíclicas, en algún momento electoralmente le va a empezar a ir mal al presidente con todo lo que está haciendo, la violencia se vuelve doblemente en contra de los violentos. Entonces, cuidado con el peligro de seguir alentando la violencia, porque la violencia se vuelve, no porque lo diga un dirigente sindical o político, porque la sociedad se lo hace sentir en carne propia a los que, generadores de esperanza en la crítica profunda, vil y artera a los sectores nacionales y populares, construyeron en la sociedad un ideario de esperanzas y luego se convierten en asesinos de la propia esperanza que construyeron, porque su mandante no es el pueblo, sino las corporaciones a las que le rinden pleitesía y a quienes le dan todos los favores cuando son gobierno. Cuidado con seguir generando violencia, porque cuando se vayan del gobierno, la violencia se vuelve doblemente en contra, porque es una sociedad enojada, angustiada y defraudada. ¿Nosotros somos cultores de la violencia? No. Yo particularmente no creo que desde la violencia pueda construirse nada. Si me preguntan, soy de los quizá estúpidos que todavía cree que se construye desde el amor. Y desde el amor se construye, porque es el amor por el otro. Desde el amor se construye, porque es la sociedad fraterna que necesita de la comunión de hermanos y hermanas, compatriotas nuestros, que juntos y de la mano transitan un camino hacia el porvenir venturoso y no dan pasos hacia atrás.
ni hacia una dictadura económica, social o política, y mucho menos hacia el fascismo que expresan las palabras de un presidente y un grupo de acólitos que se parece mucho más a un grupo de barra bravas mediáticos que a un grupo de gobernantes con equilibrio, con sentido y contemplanza y con ganas y deseo que al pueblo le vaya mejor. No son eso para nada, son todo lo contrario. Nosotros, para ir redondeando y después poder entregar los libros, porque o'clock tenemos que dejarla, si bien nos metimos 15 minutos antes, yo tendría que estar terminando ahora para los últimos 15 minutos y poder entregarles el libro a cada uno. Yo quiero decirles que me siento profundamente orgulloso de tener que haber liderado esta organización, que quiero decir no son liderazgos verticales. Lo nuestro, quizá y ahí fue la sabiduría, fue un liderazgo colectivo, donde sí es cierto, alguien tiene que asumir la responsabilidad de la última decisión. Y alguien tendrá que pagar los costos si las cosas salen mal, y siempre serán las cabezas las que paguen ese costo. Tocará a Alejandra en Buenos Aires, a mí en la Nacional, a cada compañero en su seccional, a cada compañero en la gremial. Pero nosotros hemos tenido el profundo orgullo de transitar juntos el camino de haber recuperado una organización sindical que cual ave fénix resurgió de las cenizas. Y que cuando todos daban por finiquitado una organización sindical, logramos primero, como si fuera un electroshock, meterle al corazón de la organización ese electroshock para hacerle pegar un golpe y hacerla revivir. Quizá algunos pensaban que estábamos muertos, otros pensaban, che, en una de esas es catalepsia, y otros decidimos agarrar el aparato y pegar un golpe de shock en el corazón de la organización para salir de esa casi extinción que pensábamos que teníamos hace unos años atrás. ¿Fue fácil? No fue fácil para nada. Es muy difícil estar pensando a cada rato que vos tenés un allanamiento, que vos tenés la posibilidad de que porque a un juez comillas, o justicia comillas de la Argentina se le decidía que todos teníamos que ir presos, tuviera la posibilidad de ir presos. Porque todos tenemos familia, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos una construcción social en un barrio, en una sociedad, y tenemos más o menos prestigio como dirigentes, pero algo de prestigio como mínimo tenemos. No fue nada fácil, porque aun si todo saliera bien, es como cuando uno tiene una compuerta en un dique o en un arroyo y pone la compuerta para acumular agua. Aun si todo saliera bien y esa agua no fuera estancada, que era la muerte nuestra, y uno dice, pudimos abrir la compuerta, lo primero que se lleva el agua a los primeros que están. El agua va a correr y todo el mundo va a tener agua y todo el mundo iba a tener sindicato, pero a los primeros que se lleva puesto siempre esa correntada es a los primeros que estaban. Bueno, muchos decidimos tomar el riesgo porque priorizamos por sobre todas las cosas y fundamentalmente a la organización. Por eso quiero atar este punto con el inicio de la charla, cuando le dije, fíjense qué visionarios aquellos que en 1919 pusieron como primer punto el reconocimiento de una organización sindical. Porque a nosotros nos podía llevar la correntada porque estábamos ahí en el borde del agua, estábamos ahí conteniendo en la muralla. Pero la organización iba a seguir y seguramente algún compañero iba a tomar la posta, así como la tomamos nosotros para hacer esa tarea, y la organización iba a continuar. Y con organización todo, y dentro de la organización todo vamos a discutir, y vamos a tener diferencias. Yo siempre lo he dicho, no me asustan cuando dicen, che, pero tal, mirá que se juntó con tal otra, y sabes que en un bar vi a 4, y a lo mejor están elucubrando hacer una lista, o posiblemente estaban hablando mal de vos, de ella, o de qué sé yo quién, o de la conducción. No me preocupa. Es más, no es que sea condescendiente, pero hasta a veces entiendo la crítica. Cuando es de mala leche no me enojo, pero entiendo la crítica. Entiendo las ambiciones personales que pueda tener cada uno. Ninguno podría ser dirigente si no se tiene la autoestima alta y quiere ser un poco más o se siente para un poco más. Después uno ve si le da para más o no le da para más. Pero a mí esas cosas no me preocupan. Porque además,
Si logramos sortear ese momento y el agua no llegó a la organización sindical y el agua no se llevó a los dirigentes que estuvimos arriba del paredón en ese momento, significa que ya hemos ganado, independientemente de un resultado electoral el día de mañana si nos toca perder una elección. Nosotros ganamos el día que la organización quedó en pie. Ganamos el día que, estando en el peor de los momentos, firmábamos un acuerdo salarial porque nos tenía que reconocer la patronal y el gobierno como que éramos la conducción de la bancaria aún en esa deficiencia de representación. Entonces, siempre, y quizás sea uno de los, no consejos dan los sabios, yo ni estoy por ahí cerca, en todo caso, sugerencia empírica de uno de los que le tocó ser parte de la generación que le tocó salvar a la bancaria de ese momento crítico. Siempre, absolutamente siempre, prioricen la organización. Prioricen y defiendan la organización independientemente de los dirigentes que estemos o que estén a cargo de la misma. Un dirigente siempre se puede cambiar. Un dirigente que se equivoque siempre lo podemos sacar. Un dirigente siempre tiene que tener la grandeza, y hay muchos casos, de saber cuándo es su tiempo y cuándo se tiene que retirar e irse. Yo siempre lo digo, yo no me voy a ir de la bancaria como muchos dirigentes sindicales se van de su sindicato, que lo sacan muerto de adentro del sindicato o lo sacan detenido. Porque me habré equivocado como dirigente si no dejé reemplazo y si no dejé compañeras y compañeros que tengan la capacidad de suplirme. Entonces, esa generosidad que tantos compañeros y compañeras a diario le brindan a esta organización tiene que ser parte de nuestra formación como dirigentes sindicales. Y como decía, profundamente orgulloso de haber transitado con ustedes el tiempo más difícil después de la dictadura militar y las intervenciones a nuestra organización, que eso son cosas muy graves, haber transitado junto a ustedes todo este tiempo. Hemos logrado, como dije, cual si fuera el ave fénix, renacer de la ceniza y construir una organización sindical que es modelo y ejemplo. Es modelo democrático, es modelo en cuestión de género, es modelo en materia de derechos humanos, es modelo en materia gremial porque siempre está. Nuestra Secretaría de Gremial laburan todo el día, desde el simple trámite administrativo de hacer una certificación para que alguien se pueda jubilar con una jubilación mejor, a todas las audiencias que tienen que atender, a todos los compañeros que tienen que atender y a todos los conflictos que tienen que atender, a nuestras áreas de administración, que tiene una administración responsable y seria que nos permite haber inaugurado un hotel casi 5 estrellas como hemos inaugurado y como vamos a seguir construyendo, a nuestras decisiones políticas en el Congreso de la Bancaria que nos han permitido seguir militando en política con el aval del sindicato para poder construir una sociedad mejor y defender mejor nuestros derechos, nuestra actividad y a todos los trabajadores de la Argentina. Por eso, en estos 100 años de historia, cuando, como dije recién, y escribieron los compañeros, cuando se escribió y se firmó con la mano, pero con el alma y el corazón, nosotros tenemos que estar siempre presentes en cada hecho. Por eso este acto hoy, porque no podía pasar desapercibido. Yo sé que he hablado del libro, hemos tenido otras cuestiones, y el otro día hablamos con Alejandro y decía, pero che, son los 100 años, y está la Feria del Libro. Y tenemos la posibilidad de tener nuestra sala como siempre lo consigue, que no sé cómo hace Alejandro, que lo pusimos entre la espada y la pared y en 2 días consiguió la sala y en 3 días creo que le cambiamos 3 veces la fecha porque no se podía y todo. Y contá lo que me dijiste, yo te lo dije con tiempo, y me vas a matar. Previo, hace más de un mes, 2 meses, digo, Sergio, ¿verdad que está la feria? Vamos a presentar el libro, no te puedo presentar porque la feria el año pasado. No, estamos en quilombo diario de nuestro país. ¿Qué me dijiste? Me vas a matar. Me vas a matar, pero tenés razón, así que lo vamos a hacer. Bueno. Y otra cosa que decir, no te hagas en vivo, que 2025-2029, Sergio Palacio, secretario general. Gracias, compañera, gracias, compañeros y compañeras. Como decía, los 100 años tienen una connotación y es que nosotros no condenamos al cementerio del olvido en nuestra historia. Es parte integrante de un bien cultural para que las futuras generaciones, cuando tengan una duda,
cuando tengan las defensas bajas, cuando a lo mejor sientan el desasosiego, la angustia, o sientan que los están por quebrar, se reflejen en las páginas de estas luchas, muchas de las cuales dimos nosotros, porque dentro de esos 100 años también las dimos nosotros. Banco de Santa Fe, Banco Mendoza, Banco Nación y cada banco de la Argentina, por los que luchamos con suertes diversas. A veces nos tocó ganar y a veces, siempre digo, no nos tocó perder. Fue una postergación de éxito. 700 despedidos, 700 en la del 19, C. Santiago y 700 detenidos en la del 58, 5.000 despedidos en la del 59, miles de despedidos durante la dictadura militar, uno podría decir fueron grandes derrotas. No, ¿saben por qué? Porque creo que si cada uno de esos despedidos, de nuestros compañeros desaparecidos, de los cesanteados, de los exiliados, hoy ve esta organización, se daría cuenta que valió la pena. Y creo ahí el punto de inflexión. Claro que vale la pena, porque somos la bancaria que, como dije, bancó la huelga del 59, la que tuvo un convenio colectivo después de 52 días de paro, la que a pesar de la dictadura fue la voz de muchos durante la dictadura y luchó contra la dictadura. Es la misma que cuando vino la democracia fue la vida y la paz y acompañó el proceso democrático. Es la misma que en los tiempos del menemismo decidió, a pesar de todo, seguir luchando y a pesar de esas postergaciones de éxito que algunos interpretaban como derrota, decidió seguir luchando porque quedaban bancarios los que había que defender. Es la misma que luchó contra el gobierno de la Alianza cuando caían los bancos y nuestros compañeros se los llevaban presos porque los hacían responsables de los depósitos que los banqueros no devolvían. Es la misma que con el advenimiento nuevamente de un proceso nacional y popular tuvo el coraje y la valentía de acompañar a Néstor y Cristina para que nos restituyeran cientos de derechos en el país. Es la misma que fue voz cantante de muchos trabajadores durante la época del macrismo. Es la que se puso al hombro la unidad del espacio nacional y popular junto con otros para que hubiera unidad y derrotar al macrismo y llegar de nuevo al gobierno en el 2019. Se bancó una pandemia donde muchos compañeros nuestros perdieron su vida por estar atendiendo en los mostradores, y es la misma que hoy cuando nos pregunten ¿qué es la bancaria? Es toda esa historia, es toda esa lucha y es todo lo que vos tenés, que no es un regalo del patrón, no es un regalo de los gobiernos, es producto de la lucha, y es la que seguramente en el gobierno de Milei encabezará un proceso nuevamente de una necesaria unidad del movimiento nacional y popular y del movimiento obrero para derrotar estas políticas de crueldad y angustia. Muchísimas gracias, compañeros. Vamos. Hermano. Vamos a ver.